Buenas tardes a todos, señora secretaria general, miembros de la directiva, integrantes, referentes departamentales, afiliados, amigos. Esta conferencia la vamos a transmitir en vivo, así que va a ser una presentación breve. Mi nombre es Juan Friedel, coordinador ejecutivo de la agrupación Libertad. Algunos quizá nos conozcan por la agrupación Delito al FI, actual director de la OPP, otros por comunicados, columnas de afiliados, de referentes, lo que publicamos en nuestras redes sociales. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Alberto Venegas Lynch, doctor en Economía, doctor en Ciencias de la Dirección, autor de 27 libros, otros más en colaboración, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y Academia Nacional de Ciencias de la República Argentina, es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso de su país, ha escrito columnas para el diario El País, es columnista, ha dado presentaciones acá en nuestro país en distintas universidades, ORT, OM, Universidad Católica, y en esta ocasión podemos agradecerle la conferencia de hoy titulada La trascendencia de la educación, que es un tema que importa a los uruguayos, dado la situación actual del sistema educativo, que es uno de los temas, digamos, más en discusión, luego de 15 años de gobiernos de una tendencia de izquierda estatista, y a la cual queríamos hacer un aporte en este ciclo de conferencia. Alberto, gracias por esta oportunidad de enriquecimiento que nos ofrece. Le dejo el micrófono. Siéntase libre de iniciar la conferencia. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación y por la invitación y la oportunidad de tomar contacto con ustedes. Como se ha anunciado, el tema gira en torno a la educación, que si bien es cierto, se dice, se repite, se reitera, hasta en reuniones sociales, como una especie de latiguillo, de eslogan, que la educación es lo más importante. Yo creo que hay que, ahora que estamos en los momentos de Zoom, hacer un zoom, un close-up sobre el significado de la educación. ¿Qué queremos decir cuando estamos hablando de procesos educativos, de eso que todos, casi por unanimidad, consideran que es algo fundamentalísimo en la vida de todas las personas? Bueno, la característica central de un proceso educativo es explorar al máximo las potencialidades que tiene el alumno o la alumna, que son únicos y son irrepetibles en toda la historia de la humanidad. Es absolutamente exclusivo lo de cada uno. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de obtener grados de excelencia y poder desarrollar o poder hacer que afloren esas potencialidades únicas que decimos? Bueno, la característica medular, y acá viene la discrepancia con mucha gente sobre el tema de la educación, que a mi juicio es incomprendido, el aspecto medular es que tiene que ser un proceso abierto. Esto es, de puertas y ventanas abiertas donde entre mucho oxígeno en un contexto evolutivo, en un contexto de prueba y error, puesto que nadie tiene la precisa respecto de cuáles deben ser las estructuras curriculares, qué es lo que se debe enseñar, cuál es la mezcla de materias, cuál es la duración de los procesos educativos, cuáles son los horarios, cuáles son las características didácticas. Todo eso tiene que estar abierto, puesto que, como ha señalado Karl Popper, el filósofo de la ciencia, el conocimiento es un proceso que tiene la característica de la provisionalidad, abierto a refutaciones. Nunca en el conocimiento llegamos a un puerto final, a un destino. Por eso a mí me atrae tanto el lema o el moto de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, esto es, no hay palabras finales.
Entonces, lo primero que me parece tenemos que tener en claro, por más buenas intenciones que haya, que las descuento, tener un ministro de Educación o ministro de Cultura es un cachetazo fenomenal a la inteligencia, puesto que tener un zar o tener a alguien que dirija pautas o que dirija estructuras curriculares, como digo, va a contracorriente o a contramano de lo que significa el proceso educativo. Ahora, si en algunas carreras universitarias o no universitarias se requiere acreditaciones, deben ser, como era originalmente, por academias o instituciones privadas, que también debe estar en competencia entre sí con auditorías cruzadas respecto de las calidades. Lo mismo que las instituciones educativas significan, de hecho, de facto, auditorías cruzadas para controlar distintas calidades en un proceso abierto, como digo, y una vez liberada la energía creadora, que muchos de los educadores hoy, teniendo esa especie de espada de Damocles de los inspectores de los ministerios de Educación y Cultura, ni siquiera se ponen a pensar en variantes, alternativas o posibilidades fuera de lo que está permitido, puesto que si lo aplican le cierran el colegio, o le cierran la escuela, o le cierran la universidad. Tienen que pasar por las horcas caudinas de esas estructuras burocráticas absurdas. Ahora, hace mucho tiempo que se viene considerando la educación como una vaca sagrada en cuanto a la parte estatal. Pero porque haya sido mucho tiempo que se haya aplicado algo, no quiere decir que haya que mantenerlo. Porque si fuera así no habría ningún progreso en ningún lado, no hubiéramos pasado del taparrabos y el garrote, porque el primero que descubrió el arco y la flecha era algo nuevo que nadie usaba. No tiene que estar presente lo que en lógica se llama la falacia ad populum. Esto es, si todos lo hacen está bien, si nadie lo hace está mal. No, nunca hubiéramos descubierto ni la aspirina, digamos, con ese criterio. Todos los nuevos paradigmas rompen esquemas anteriores. Entonces, lo peor que hay en esto es la telaraña feroz que enreda las mentes de los conservadores, en el sentido que no pueden salir del statu quo, no pueden zafar del statu quo. Tenemos que preguntarnos, ¿pero por qué esos vigilantes de la educación? ¿Por qué no permitir esos procesos abiertos en competencia, en búsqueda de excelencias, en un contexto, como decimos, evolutivo? Ahora, ¿esto qué significa en la práctica? Bueno, en la práctica hay varias cosas, ¿no? Una es que se dice educación privada y educación pública. Yo creo que ahí hay un primer error. Si bien es cierto, los diccionarios mutan y son libros de historia y cambian con el tiempo, llamarle al gato perro y al perro gato nos confunde muchísimo en esta instancia. Por lo tanto, hablar de educación pública es algo que no tiene sentido, porque la educación privada es también para el público. ¿Qué es lo que es en realidad? ¿Cómo debería de llamarse? Educación estatal. Lo que pasa es que es una palabra horrible. Lo mismo que literatura estatal, o teatro estatal, o periodismo estatal. Entonces, se trata de ocultar esa fachada con educación pública. Pero como digo, eso no distingue de la privada, porque también es para el público. Ahora, la privada, en regímenes donde hay ministerios de educación o secretaría de educación, como ustedes saben, Estados Unidos nunca tuvo ministerio de educación, comenzó con una secretaría de educación a partir de Carter, que Reagan trató de eliminarla sin éxito. Y por eso hay autores, hago una pequeña digresión acá para decir, como Thomas Sowell, que es Senior Research Fellow en Hoover, profesor en Stanford, en la Universidad de Stanford, en un libro que se llama Inside American Education, lamentablemente no está traducido al castellano, adentro de la educación estadounidense, donde muestra el declive fenomenal que ha ocurrido en Estados Unidos a partir de la creación de la Secretaría
de educación. Es algo que a veces damos por sentado. Sí, tiene que haber educación estatal. Ahora, ¿cómo se puede hacer con esto? Pues vender todas las instituciones estatales de educación, universidades, escuelas, colegios, en fin. Ahora, yo con esto estoy insinuando que las maestras y los educadores en el sector estatal son peores que en el sector privado. No, para nada, no estoy diciendo esto. Más aún, estaría escupiendo al cielo conmigo mismo, porque yo he sido profesor titular en 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Económicas, en Ingeniería, en Derecho, en Sociología y en el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras. Fui director del Departamento de Doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. No estoy diciendo que sean peores. A los efectos de lo que quiero decir, supongamos que sean mejores que los del sector privado, que no es el caso, pero supongamos que sean mejores. El tema son, estimados amigos, el tema es un tema de incentivos. La forma en que se toma café y se prenden las luces en una institución estatal no es lo mismo que en una institución privada. La forma de la administración. Entonces, ¿cómo se puede hacer con esta venta? Bueno, yo sugiero, por ejemplo, vendérselos a los mismos que están regenteando esas instituciones hoy, al claustro de profesores que está a cargo, vendérsela. Más aún, en alguna oportunidad, no sé si en un exceso de entusiasmo o no, en un programa televisivo, sugerí regalárselos, pero al momento siguiente que son los dueños, todas las actitudes son diferentes. Porque zafamos ahí de lo que en ciencia política y en economía se llama la tragedia de los comunes. Lo que es de todos no es de nadie. Pongo un ejemplo en otra nota a pie de página y otra digresión, ¿no? Hoy cuando se discute, por ejemplo, acaloradamente la extinción de especies animales, ustedes seguramente recuerdan que en la época de la colonia, cuando alguien encontraba en Sudamérica una vaca, después que la llevaron los españoles, o un búfalo, digamos, en el hemisferio norte, lo achuraban para hacerse un asado y dejaban la carne tirada en el campo y el cuero, o cuando se quería vender el cuero, le sacaban el cuero y dejaba... Y se estaba extinguiendo el ganado vacuno. ¿Cuál fue la revolución tecnológica de la época? Primero el alambrado y después la marca. Esto es mío, esto es tuyo. Lo que quiero es reproducirlo, no extinguirlo. Lo mismo va para África, la manada de elefantes. Cuando se asignaron derechos de propiedad, terminaron esos individuos que llegaban con ametralladoras para matar los elefantes y sacarles el marfil. No, un minuto, la manada es mía, yo quiero reproducirla, no extinguirla. Entonces, la asignación de derechos de propiedad es un tema central para los incentivos. ¿Por qué se asignan derechos de propiedad? Bueno, se asignan porque no hay de todo para todos todo el tiempo, porque los recursos son escasos en relación a las necesidades, porque los recursos no crecen en los árboles, hay que fabricarlos, hay que producirlos. Entonces, la gran ventaja del derecho de propiedad es que la propiedad, en un mercado abierto y una sociedad libre, desde luego, va a estar en las manos más eficientes. ¿Por qué? Porque el empresario o el comerciante que está pensando en mejorar su posición, para mejorar su posición no tiene más remedio que mejorar la condición de su prójimo, vendiendo corbatas, computadoras, luces, anteojos, libros, sacos, jean o lo que fuera. Para mejorar tiene que servir al prójimo. Por supuesto, hago acá un paréntesis, no estamos hablando de lo que sucede lamentablemente bastante en nuestra región, de esos asaltantes mal llamados empresarios en una cópula hedionda con el poder de turno que tienen mercados cautivos y privilegios. No estamos hablando de eso.
Esos son asaltantes, no son empresarios y comerciantes. Estamos hablando de mercados libres. Entonces, volvamos al tema educativo. ¿Cómo se puede hacer como una política de transición una vez que ya se han vendido o se han entregado, digamos, estas instituciones, a gente que tiene las condiciones pero no tiene los ingresos, dada la situación económica que vivimos? Bueno, se ha sugerido, y yo creo con razón, aplicar vouchers, es decir, créditos educativos. O sea, al que no tiene ingresos, pero tiene las condiciones para aplicar a las ofertas existentes, se le da un crédito educativo. O sea, se está financiando la demanda y no la oferta. Entonces, vean ustedes qué interesante, porque acá se produce un non sequitur. Es decir, del hecho que digamos que otros tienen que financiar la educación de terceros, no se sigue, no se desprende que haya instituciones estatales, puesto que el candidato elegirá de todas las privadas la que más le atraiga. Entonces, sacamos ese pretexto. Ya olvídense de la gente de menores ingresos y que no puede aplicar porque están los vouchers. Y el candidato va a aplicar al que mejor le resulte. Ahora, digo como una medida de transición, porque cuando se extiende políticas que permitan liberar recursos, o sea, engrosar el bolsillo de la gente, en lugar de estar metidos, como estamos en gran medida, con aparatos estatales elefantiásicos, con impuestos insoportables, con deudas colosales, con déficits astronómicos, con deudas impagables. Si podemos revertir eso no solo en el terreno educativo, sino en muchos otros terrenos, no va a haber necesidad de esta política de transición. Ahora, ¿por qué tiene que ser de transición? Porque fijémonos en esto. No hay nada gratis, ¿no? Uno de mis libros se llama Nada es gratis, ¿no? Que no es ninguna novedad. Siempre paga alguien, los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas. Cuando se dice ingreso gratuito a las universidades, ese es un cuento chino, con perdón de los chinos. No hay nada que sea gratis. Cuando decimos el Estado tiene que financiar, eso es una ficción, por no decir una imbecilidad colosal, porque es el vecino el que está pagando. Es el tipo de al lado el que está pagando. ¿Ustedes vieron alguna vez algún gobernante que ponga de su peculio para financiar algo? No, más bien se llevan cosas. Entonces, el punto central es que cuando decimos el Estado debe hacer, es el vecino debe hacer. Y es insoportable e invivible la vida si se concibe la sociedad como un enorme círculo en el cual cada uno tiene metido las manos en el bolsillo del vecino. Son asaltos permanentes y atracos, y todavía tenemos la desfachatez de en este contexto hablar de solidaridad. La solidaridad, la caridad y la beneficencia son palabras sagradas que implican entregar voluntariamente con recursos propios. Si yo ahora les saco a ustedes que me están oyendo las carteras y las billeteras para entregárselos a otros, no he hecho un acto de caridad, hice un atraco. Es la prostitución y la corrupción y la degradación de la palabra solidaridad y la palabra caridad. Usamos, bueno, entonces decía que cuando alguien está financiando los estudios de otros, esa persona que lo financian, que le sacan recursos, cuanto más millonaria sea esa persona, más va a ocurrir esto que quiero señalar. No se va a mudar de mansión, no va a dejar de usar un auto alta gama, no va a dejar de comer. ¿Qué va a dejar de hacer? Va a dejar de invertir. ¿Y qué implica dejar de invertir? Que los salarios e ingresos en términos reales de los marginales, de los más pobres, disminuyen. Porque acá hay un punto que me parece que es muy importante dilucidar. La única manera de aumentar ingresos y salarios en términos reales es aumentando las tasas de capitalización. ¿Qué diablos quiere decir tasas de capitalización? Quiere decir equipos, herramientas, maquinarias, instalaciones
conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No es lo mismo, como digo muchas veces, pescar a cascotazos que con una red de pescar. No es lo mismo arar el campo con las uñas que arar con un tractor. Los equipos de capital hacen de apoyo logístico. Entonces, ¿por qué es que los salarios en Uganda son menores que en Alemania? ¿Es que los alemanes son más generosos? ¿Es que los ugandeses son más agarrados o más amarretes, como decimos los argentinos? No, es que los alemanes no tienen más remedio que pagar salarios más altos porque la tasa de capitalización es más alta. Por eso también, como muchas veces pongo el ejemplo, en países como Canadá o en Estados Unidos, a pesar de todos los problemas que tiene ahora Estados Unidos, pero digamos, ese es otro tema, Canadá y Estados Unidos, no hay tal cosa como servicio doméstico. ¿Qué pasa? ¿El ama de casa no quiere un apoyo logístico en su casa? Sí, le encantaría, pero no lo puede pagar porque lo tiene que sacar de una empresa. Y es muy caro. Cuanto mayor la tasa de capitalización, más humano es el trabajo. Es típico también, como digo, en una republiqueta africana, que haya un fulano que se haga abanicar a la hora de la siesta por 15 personas. Pero si ese tipo se muda a Nueva York y pretende abanicarse a la hora de la siesta con 15 individuos, le sale $20.000 la abanicada, es muy caro, no se puede hacer eso. Entonces, en países de alta tasa de capitalización, cuando un gerente entra a una empresa y dice, bueno, yo en mi oficina quiero entelado celeste claro, quiero 5 pantallas de televisión, quiero música funcional de Mozart, por ejemplo, y se lo dan, no es un acto de generosidad. Si no se lo dan, no lo tiene. Entonces, ¿cómo se puede hacer a su vez para maximizar las tasas de capitalización teniendo marcos institucionales civilizados? Es decir, respeto a los derechos, respeto a la propiedad, a la vida, a la libertad. Ahora, se usa mucho la expresión como un insulto, fascismo. Vos sos un fascista, en fin, se usa y se abusa de esa expresión. Pero, ¿qué quiere decir fascismo? Quiere decir que los gobiernos permiten que se registre la propiedad a nombre del propietario, pero usa y dispone el gobierno. El comunismo es mucho más sincero en eso, porque usa y dispone el gobierno directamente. El sistema de mayor éxito en el llamado mundo libre hoy es el fascismo. Por ejemplo, la educación. Se permite que se registre la educación privada a nombre de determinados privados. Y se permite que, qué sé yo, que pinten los ladrillos de su edificio como quieran, o tengan el campus o los uniformes y el colegio o la escuela. Pero lo que allí se expende, que es estructura curricular, está decidido por los ministerios de educación. Por lo tanto, es un sistema claramente fascista. Otro ejemplo fascista que pongo habitualmente, es un ejercicio interesante para los que vengan a Buenos Aires, ¿no? Uno se sube a un taxi y el taximetrero hace alarde del automóvil que él tiene. Entonces yo le digo, me gustaría discutir esa premisa, me parece que este auto no es suyo. ¿Cómo que no es mío? Dice, y manotea la guantera para mostrarme el título. Y yo le digo, no me muestre el título, contésteme estas preguntas. ¿Quién decide el horario de su trabajo? ¿El intendente o el jefe de la ciudad de Buenos Aires? ¿Quién decide el color con que tiene que estar pintado su taxi? El intendente, el jefe de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién decide la tarifa que usted tiene que cobrar? El intendente. Mire, señor, el intendente es el dueño de esto, no usted. Es una cosa fallida, es una trampa, es un camuflaje que le dicen que puede registrar usted su auto a su nombre. Eso para que pague impuestos. Pero la verdad es que el propietario es el gobierno. Entonces, ese es un ejemplo pedestre, si se quiere, lo del taxi. Lo de la educación no es pedestre, sino muy, muy importante. Ahora,
Se dice que la educación es un derecho. Vamos a ver qué quiere decir esto, ¿no? Porque vivimos hoy en la era de los pseudo derechos. Porque ¿qué quiere decir un derecho? Por ejemplo, si yo les digo que gano 100 en el mercado, la contrapartida de eso es la obligación universal de todos ustedes y los que no me están viendo, de respetarme ese ingreso. Pero si yo digo que tengo que ganar 200, cuando estoy ganando 100 y el gobierno me otorga esos 200, quiere decir que yo le manoteé el bolsillo o el fruto del trabajo ajeno por los 100 de diferencia que me tiene que financiar. Por lo tanto, es un pseudo derecho. Vivimos en la era de los pseudo derechos, el derecho a vitaminas, hidratos de carbono, a una motocicleta con 2 caños de escape, derecho, como se ha puesto, y habitualmente lo pongo, este ejemplo grotesco que afortunadamente no prosperó en la Asamblea Constituyente en la época de Correa en Ecuador, donde los constituyentes sugirieron que se establezca en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. No me digan que no es una cosa de Woody Allen. Es una payasada increíble. En la Constitución brasilera, no la actual, sino 3 anteriores, había un inciso que establecía cuánto debe ser la tasa de interés en términos reales. Fíjense que desde la Carta Magna de 1215 en adelante, las constituciones se establecieron para poner un freno al poder, no para darle carta blanca. Y hoy establecemos pseudo derechos. Y otra vez significa claramente manotazos al fruto del trabajo ajeno. Otro tema muy importante vinculado a la educación, que es la igualdad de oportunidades. Este tema suena prima facie muy atractivo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en la igualdad de oportunidades? Pues no. La igualdad de oportunidades es incompatible con la igualdad ante la ley. Lo que queremos en una sociedad abierta y lo que se logra es que todos tengan más oportunidades, muchas más oportunidades, pero no iguales. Si no somos iguales desde el punto de vista anatómico, bioquímico, fisioquímico y sobre todo psicológico. Lo natural es que nuestras fuerzas físicas y los talentos sean distintos para distintas cosas. Tengamos en cuenta eso que decía Einstein, ¿no? Todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Entonces, son distintos los talentos y al ser distintos los talentos, los resultados van a ser distintos. Por ejemplo, si yo juego al tenis con un profesional del tenis, para que me den a mí igualdad de oportunidades, hay que maniatarlo al otro fulano, o encadenarle un pie, o prohibirle que juegue con la mano que habitualmente juega. Y eso significa lesionar su derecho. Entonces, o tenemos igualdad ante la ley, o tenemos igualdad de oportunidades. Las dos cosas juntas no van. Y dicho sea de paso, quiero subrayar que cuando hablamos de igualdad ante la ley, es un concepto que está anclado en la idea de justicia, en la definición clásica de justicia de dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo remite a la propiedad. Me parece que estos puntos hay que subrayarlos especialmente. Otra cuestión, se dice, bueno, pero tampoco exageremos, ¿cómo vamos a dejar libre a la gente? ¿Acaso no tiene que tener los chicos y las chicas, los niños y las niñas, una educación mínima? Por ejemplo, leer y escribir. Por supuesto, si es eso lo que se quiere, eso es lo que se va a tener. La gente no es estúpida. Digamos, si están demandando solamente salto en garrocha, es lo que va a tener salto en garrocha. Pero si lo que la gente quiere es aprender, estudiar, servir para algo, capacitarse, eso es lo que va a tener. Y el ABC es leer y escribir. En la historia de la humanidad, en realidad, esto ha ido degradándose, porque en la Atenas original, de la Grecia original, antigua, incluso en la Roma, en la época de la República, antes del Imperio, en los países árabes, en las colonias estadounidenses,
era abierto el sistema. Sistemas educativos, parroquiales o financiados algunos por los candidatos directamente, otros por las becas que se otorgaban, que todas las instituciones educativas están interesadas en ofrecer becas, pero todo empezó a cambiar a partir del siglo XVII, primero en Alemania y Francia, luego en el siglo XVIII en toda Europa, excepto Bélgica, que fue en 1920, pero en otros lugares eran instituciones, incluso en un libro que escribí en coautoría, que se llama En defensa de los más necesitados, mostraba la preocupación y la ocupación de temas educativos en tribus de aborígenes, tribus muy primitivas, financiar y preocuparse de los estudios y la capacitación. Hay un libro también de los indios en Estados Unidos, Indian Boyhood, que explica esto, ¿no? De las asociaciones para difundir y conocer cuestiones educativas. Ahora, quiero terminar esta breve introducción para intercambiar ideas con ustedes y para criticar, porque es importante. Yo a mis alumnos en el primer día de clase siempre les digo, si algo no queda claro, por favor interrúmpanme, si no están de acuerdo, discútanme, pero si ustedes creen que es claro y creen que están de acuerdo, hagan de abogado del diablo, porque es un ejercicio muy bueno hacer abogado del diablo, porque muchas cosas que prima facie pueden aparecer como claras, resulta que cuando empieza el debate no son tan claras y hay que precisar algunas cuestiones. Entonces, para terminar esto, quiero volver al tema que toqué tangencialmente, que es el tema de la desigualdad. Cuando se habla de igualdad en una sociedad abierta, se está hablando de igualdad ante la ley, en el sentido que ya dije, de anclado a la justicia, etcétera, ¿no? Y que remite a la propiedad, lo suyo. Pero hay muchos que hablan del igualitarismo en el sentido de proponer una guillotina horizontal para que todos seamos iguales. Y yo creo, y tal vez ustedes estén de acuerdo, que es una gran bendición de la naturaleza que somos desiguales, porque si fuéramos iguales, no habría cooperación social ni división del trabajo. Todos que queremos ser panaderos y no habría mecánico. Todos nos gustaría la misma mujer y sería un embrollo fenomenal. La conversación sería espantosamente aburrida porque sería lo mismo que conversar con el espejo, hablar con otro. Lo fantástico, lo extraordinario es que somos desiguales y por eso la cooperación social y la división del trabajo. Cuando se pretende la guillotina horizontal, cuando se pretende lo que se ha dicho, redistribuir ingresos. Vamos a ver, ¿qué quiere decir redistribuir ingresos? Cuando nosotros, ustedes y yo, vamos al supermercado y compramos más de A, menos de B, regular de C, estamos distribuyendo ingresos en los distintos productores que hacen los distintos bienes. Pero salimos del supermercado y están los megalómanos del poder diciendo vamos a redistribuir ingresos, o sea, vamos a volver a distribuir por la fuerza lo que ustedes voluntariamente hicieron hace 5 minutos. Y otra vez, como los recursos no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo, esa redistribución significa mala asignación de recursos. Se habían asignado en unas direcciones según nuestros votos en el plebiscito diario del mercado y ahora los políticos lo reasignan, lo cual significa despilfarrar recursos, lo cual significa malgastar recursos, lo cual significa consumir las tasas de capitalización que antes dijimos eran tan valiosas para aumentar ingresos y salarios en términos reales. O sea, la redistribución produce pobreza, baja el nivel de vida. Por eso en las distintas sociedades lo relevante, como decía Barrow de Harvard,
no es el delta, no es la diferencia entre ricos y pobres. Lo importante es que todos mejoren. La diferencia, ¿cuál va a ser? La que nosotros votamos en el supermercado. Esa va a ser la diferencia. Si queremos menos diferencia, vamos a establecer menos diferencia. No, no podemos comprar esa bebida solamente, vamos a comprar esta otra para equilibrar. No podemos comprar esa carne, vamos a comprar esta otra, esta verdura, en fin, porque tenemos que equilibrar. Pero a la gente no le interesa equilibrar, lo que le interesa es buenos servicios y mejorar toda. Entonces, en la medida en que hemos tenido sistemas de sociedades abiertas, en esa medida la gente ha podido salir de la pobreza. Porque siempre los platos rotos los pagan los de menores ingresos. Toda la comunidad se perjudica, pero muy especialmente los menores ingresos. Y curiosamente hemos tenido en nuestra región, en Latinoamérica, durante mucho tiempo, demasiado creo, demagogos que han establecido políticas en nombre de los pobres y destrozan los pobres. Entonces, cierro con esto. La educación es un tema muy delicado y muy importante. Debe estar bien lejos de la politización. Las botas, porque el Estado es la fuerza, es la metralleta. Si alguien no cumple algo, vea qué le va a pasar. Está la violencia atrás de eso, por eso Max Weber definía el aparato estatal como el monopolio de la fuerza. Entonces, la fuerza y la violencia no debe estar en el terreno educativo. Me parece muy clave señalar esto a los efectos de empujar al máximo la excelencia y la competencia en materia educativa, y eso que decía al principio de las auditorías cruzadas entre las distintas instituciones, y que la gente tenga la posibilidad de elegir, y como medida de transición esto de los vouchers. ¿Por qué otra vez? Porque siempre hayamos establecido algo y lo hemos considerado como una vaca sagrada, no quiere decir que lo continuemos. Tenemos que usar las neuronas, usar lo que tenemos de las cejas para arriba, meditar un poco cuáles han sido las consecuencias de esto. Entonces no es de extrañar que en los distintos exámenes haya habido bajas en el terreno educativo, bajas en la calidad, como consecuencia de estos incentivos que en economía, autores como Ronald Coase, el premio Nobel en Economía, como Douglas North, como Harold Dempsey, en fin, han puesto en evidencia esta cuestión de los incentivos y lo que mencioné antes de la tragedia de los comunes. Muchas gracias. Gracias a vos, Alberto. Sobre uno de los puntos que vos mencionaste respecto de los límites al poder, que efectivamente acá en Uruguay, por ejemplo, la Constitución, en el Estatuto del Funcionario Público, en otros lugares más, existen límites a los que el funcionario, incluido el funcionario de la educación estatal, puede hacer desde su posición. Uno de los problemas que más aqueja la situación educativa actual es el adoctrinamiento, y ha habido conflictos, por ejemplo, en instancias de que grupos sindicales pretenden hacer cierto tipo de militancia. En el diseño de los programas también existe una influencia de algunos sectores, digamos, esto puede atribuirse en parte al modelo centralista de los programas, pero a veces, yo habíamos leído que en uno de tus artículos que comentabas, es inherente al carácter estatal de la educación el peligro de su uso para el adoctrinamiento. Es decir, habías comentado un momento que el plan central mandatado por una autoridad necesariamente está bajo los efectos del conjunto de iluminados que lo mandate, y por lo tanto sí o sí habría adoctrinamiento, quiero decir. ¿Se animaría a comentar un poco más por qué sería este proceso de que la enseñanza estatal necesariamente parece conducir a un uso pernicioso de la misma para adoctrinar? Bueno, me parece excelente, Juan, esa reflexión, y quisiera así elaborar un minuto sobre esto. Cuando digo que nadie tiene que tener la facultad de imponer estructuras curriculares, nos estamos incluyendo nosotros. Si vos, Juan, o yo,
fuéramos ministros de educación y queremos proceder en consecuencia, pero para ser ministro de educación y no hacer nada de nada y mirar para otro lado, bueno, sería lo ideal, pero no ese es el sentido por el cual se nombra un ministro de educación, es para hacer algo. ¿Hacer qué? Vigilar y ver los programas. Bueno, si yo vigilo los programas, es una catástrofe, porque yo voy a tender a imponer o voy a tender a pasar mis valores, mis concepciones, y eso está mal parido de entrada. Tiene que ser abierto y competitivo nuevamente. Entonces, el adoctrinamiento, en un sentido o en otro, es siempre un problema grave y una lesión grave a la educación. Quiero en ese sentido ilustrar el tema con la isla cárcel cubana. Algunos distraídos, para designarlos en una forma benévola, dicen, bueno, está bien, lo de Cuba es un campo de concentración, todas las cuestiones, las libertades y demás, pero por lo menos hay buena educación. La gente que dice eso no tiene la menor idea de lo que significa la educación, porque en un régimen totalitario, por definición, hay adoctrinamiento. No hay la posibilidad de debatir y mostrar la superioridad, por ejemplo, de los mercados libres en Cuba. El tipo va preso. Tienen que enseñar, enseñar es una forma de decir, adoctrinar, incluso más, como ocurre actualmente en Cuba, que a los chicos y las chicas en las escuelas se los obliga a escribir en los cuadernos con lápiz para que la próxima camada pueda borrar y usar de nuevo el mismo papel por la escasez de papel que hay. Entonces es un chiste de mal gusto hablar de educación en Cuba, lo mismo que es un chiste de mal gusto hablar de salud, como ha escrito la neurocirujana, ahora que vive en Buenos Aires, cubana, Hilda Molina. La salud está compuesta por una serie ininterrumpida de posilgas, menos una institución que es para la vidriera, para que usen los gángsters del poder y sus amigos. Todo el resto es una posilga. Entonces, el otro punto que tocaste, Juan, es el tema del sindicalismo. Quiero aprovechar para tocar esta cuestión, ya que hemos tocado el tema del fascismo. ¿Qué es un sindicato en una sociedad abierta? Es una asociación que tiene intereses laborales. ¿Cuáles deben ser las características de ese sindicato en una sociedad abierta? La que le dé la gana a los asociados. Si deciden que solo para correr 100 metros llanos, que sea para 100 metros llanos. Si decide que solo puede sindicarse los que tienen ojos azules, que sea así. No creo que tengan éxito, pero en fin, que sea así. Si es para informar, porque esto que decíamos antes de las tasas de capitalización, no es que aparezca en el cielo un enorme letrero y diga hoy los salarios son tanto. Hay que averiguarlo. Y una función muy útil de la tarea sindical es averiguar cuáles son los salarios que se están pagando en las distintas cuestiones. Y un montón de otras cosas que considere pertinente los sindicatos, excepto lesionar derechos de terceros. Entonces, si hay afiliación obligatoria, si hay aportes obligatorios, si hay obras sociales compulsivas, si hay obligaciones de adherir a una huelga aunque hay trabajadores que no quieren, eso no es un sindicato libre y voluntario. Esto es una asociación ilegítima. Esto es una asociación compulsiva que no tiene nada que ver con la sociedad abierta. Me parece muy importante subrayar eso. Ahora, esto del tema del sindicato no es algo que sea patrimonio, digamos, de peones rurales o de obreros de la industria. Yo hace no mucho tiempo, dictando un seminario en una cámara empresarial de primera línea,
un empresario, muy conocido, no vale la pena dar el nombre, me preguntó, ahí públicamente, sí, sin avergonzarse, pero si los sindicatos no tienen las características estas de la fuerza y de las huelgas impuestas, ¿cómo se van a aumentar salarios? Ese empresario no tenía la menor idea de cuáles son las causas por las cuales se aumentan los ingresos y salarios en términos reales. Si yo personalmente pensara que es una cuestión sindical de establecer por la fuerza huelgas para aumentar los salarios, sería el primer partidario de establecer sindicatos violentos y huelgas permanentes. Y además no propondría aumentos tímidos del 30%, propondría directamente el 2 millones% diario para hacernos millonarios de entrada y no andar con tonteras. Pero lamentablemente la cosa voluntarista no funciona. Es otra vez tasas de capitalización que hacen que los salarios e ingresos en términos reales aumenten. Entonces me parece muy importante que hayas tocado, Juan, el tema del sindicato y el tema del adoctrinamiento, dos temas muy cruciales y muy poco comprendidos. Hay un tercero, después también una pregunta que está llegando del público. Sobre un tercer punto, vos en un momento habías comentado la tasa de capitalización y la capacidad de las personas para pujar por mayores salarios. Acá nosotros en Uruguay tenemos, por ejemplo, con las pruebas estandarizadas, más del 50% de los jóvenes de 15 años no pasan el mínimo umbral de matemáticas, 44% de ciencias, en lectura 42%, y en los quintiles más bajos de ingresos, el capital intelectual o las capacidades con las cuales las personas se insertan para ganar su vida honradamente en lo posible, algo que les gusta, están siendo de algún modo malogradas por el estado actual del sistema educativo. Es decir, la capacidad de insertarse en el mercado de trabajo y más en lo posible siguiendo su vocación está bastante dañada y cada vez peor en los sistemas, digamos, en las partes más comprometidas del orden económico, ¿no? Quienes más realmente precisarían, más urgentemente, algún capital para salir. En este momento, por lo que se comenta, la globalización, digamos, requiere conjuntos de habilidades distintos para poder insertarse en el mercado. Se está yendo hacia lo que se llama, bueno, la sociedad del conocimiento y este tipo de cosas. ¿Qué opina usted o cuál sería su reflexión respecto de qué reformas hacer o de qué modo facilitar digamos, el fortalecimiento de las capacidades individuales de las personas de menos recursos que con tanta necesidad en este momento tienen que dar de algún modo el salto hacia dentro del mercado funcional y no de las ficciones establecidas por proteccionismos varios en industrias, por ejemplo, que no funcionan o en aprendizaje de conocimientos que no les reportan un bien en caso de querer insertarse en una economía global, abierta y respetuosa de la libertad y la propiedad, digamos? Bueno, yo creo que también eso Juan, también es muy relevante. Da pena realmente, lo mismo que da pena cuando decimos la pobreza y la miseria en que vive mucha gente como consecuencia de reiterar políticas que son tediosas y que venimos, por ejemplo, con los precios máximos. Hace 4000 años que venimos tropezando con la misma piedra y repetimos y se producen los mismos problemas y las escaseces, los faltantes, los desajustes, en fin. Lo mismo este tema de la educación. Da pena que haya muchos chicos que son capaces, que tienen las potencialidades, pero han sido mal capacitados por los sistemas que tenemos, y esto no va solo para la educación estatal, sino para la privada, que está sujeta, como decíamos, a reglamentaciones de la privada. Por ejemplo, para decir algo, dado que vos señalaste, Juan, el tema de la sociedad del conocimiento y de los momentos en la tecnología que vivimos, si vos tuvieras una idea con un grupo de amigos, para esos chicos pobres, pobres no digo pobres en el sentido material, sino pobres chicos en cuanto a la mala capacitación o la pobreza en la capacitación que tienen, con un grupo de amigos establecer mañana una institución que los capacite tecnológicamente en el área Z, lo debería de poder hacer sin pasar por ningún arca caudina de ningún permiso burocrático. Entonces,
Esto no quiere decir que se garantice que tengas éxito. Puede ser que nadie asista a tu grupo, o puede ser que se llene y que vengan gente del exterior pidiendo asistir a tu institución. Eso depende de la calidad de lo que ofrezcas. Pero esto es consecuencia de la cerrazón y también de una serie de otros slogans que hay, ya que hablamos de la sociedad del conocimiento, que hablaste de eso, hay una especie como de cuco que se dice, bueno, ojo con la tecnología, porque la tecnología va a producir desempleo. Pues no, la tecnología libera, subrayo, pongo en negritas o en bastardillas, letras muy grandes, libera recursos humanos y materiales para destinarlo a otras cosas. Alguien puede decir, ¿qué vivo? ¿Qué otras cosas? Es que al decir eso estamos suponiendo que todos están satisfechos con todo. Y vivimos en un mundo insatisfecho, los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas, siempre hay cosas por hacer. Y acá viene la cosa interesante. Cuando se liberan recursos humanos y materiales debido a la tecnología, el empresario que quiere sacar provecho, que quiere sacar partida de arbitrajes, de nuevas oportunidades, es el principal interesado en capacitar a gente para poder hacer esas otras cosas. Porque nosotros decimos, ¿qué fue del hombre de la barra de hielo cuando apareció la heladera o el freezer, en fin? ¿Qué fue del fogonero de las locomotoras antiguas cuando aparecieron los motores diésel? Pues se reasignaron a otras cosas. Si alguien cree que la tecnología produce desempleo, agarremos un hacha y rompamos toda la maquinaria existente y vamos a ver que no hemos aumentado el empleo, sino que hemos bajado salarios abruptamente. Entonces la tecnología, esta sociedad del conocimiento, en fin, tiene que ser trabajada. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, yo que tengo cierta alergia a las aduanas y a las migraciones y a los aeropuertos, desde mi biblioteca estoy dando clases por aulas virtuales y conferencias en distintas partes del mundo. Me parece una cosa fantástica. Y esa es la cuestión tecnológica. E incluso va a haber, creo yo, como han dicho muchos, no es original mío, va a haber un cambio en el mercado inmobiliario, porque muchos empresarios se van a dar cuenta que no tiene sentido estar con cemento fabricando oficinas cuando la gente puede trabajar desde su casa con estos procedimientos. Y esto no quiere decir que esto sea la solución que resuelva todos los problemas. Van a aparecer muchas otras cosas mañana, pero en la medida en que liberamos la energía creadora, estamos liberando las mentes para otras ocurrencias. Y lo único que se debe hacer muy estricto, el aparato estatal, es cuando hay lesiones de derechos. Eso no debe tolerarse. Pero si no, si son cosas creativas, en este caso estamos diciendo capacitar y educar, ¿cómo tener un permiso de alguien en la estructura política para poder enseñar? Es una falta de respeto en el fondo, además de la incomprensión de lo que estamos señalando, ¿no? Tenemos una pregunta de la doctora Adriana Marrero, que es socióloga de la educación, es una invitada que está acá interesada en el tema. Comenta que las neurociencias, por ejemplo, han mostrado que el proceso de poda neuronal en los niños comienza temprano, que lo que ocurre en la enseñanza es vital para los resultados, la educación inicial es vital para los resultados futuros. La cuestión que plantea es, los únicos que podemos elegir somos nosotros los adultos, dice, los niños no están del todo capacitados para ello y de esas cosas depende el futuro, y en ese caso cabe también pensar que los padres no siempre deciden bien por sus hijos. ¿Cómo podría solucionarse el tema de la infancia, la educación en este funcionamiento de autonomía, mercado y competencia? ¿Cómo generar una educación, digamos, liberadora de las capacidades de los niños cuando necesariamente son otros padres, adultos, quienes eligen por ellos? Bueno, me parece extraordinaria esa pregunta y esa reflexión, y no me llama la atención que venga de una persona que se dedica a la cuestión educativa.
Si quiere, le pongo el micrófono un poco a Adrián a ver si quería complementar algo. Bueno, lo que quería responderle a Adriana es algo que lo he escrito en mis trabajos sobre cuestiones educativas. A ver, ahora, ¿se escucha? Y es lo siguiente. No sé si se escucha, no. Efectivamente podemos decir que en general los padres son los mejores encargados de ocuparse de sus hijos, son los que realmente les van a transmitir no solo cariño y afecto, sino conocimientos y darles lo mejor de sí. Eso es en general. Pero hay casos en los cuales los padres pueden no ocuparse de los hijos por distintos motivos. En esos casos, cuando los padres, pudiendo enviar los chicos a estudiar, no los envían a estudiar y, como dice Adriana, las primeras épocas son clave y es un proceso irreversible, eso cabe la figura del subrogante. O sea, vamos a poner otro ejemplo para ilustrarlo en conexión con esto. Supongamos una madre embarazada que está consumiendo crack y por lo tanto el hijo corre serios riesgos de malformación. O un padre que lo azota al hijo o que lo encierra en el sótano y no le da de comer. La figura del subrogante es gente ajena a esto, que percibe ese proceso y lo lleva a la justicia. Y son los tribunales de justicia los que tienen que resolver si es correcta la demanda o no. De manera que en el proceso abierto de competencia cabe perfectamente la figura del subrogante. Pero tengamos en cuenta esto, que a esta altura del partido y del siglo XXI puede parecer algo descabellado, pero es de interés analizarlo porque tenemos que ver de qué sociedades estamos hablando. Lincoln tiene un trabajo, Abraham Lincoln, que se ha titulado "A los analfabetos también hay que respetarlos". Y él decía que cuando era muy chico no lo mandaron al colegio porque tenía que achar árboles para subsistir con los padres. Y si le hubieran obligado a ir al colegio, se hubiera muerto por inanición la familia y eventualmente él. Entonces, hay que tener cuidado también con esto. Por eso es interesante, en procesos de instituciones republicanas, la independencia de la justicia para estar alerta y atento a esto. Por eso pongo los ejemplos extremos. No es que no lo mande al colegio a estudiar, sino que el padre lo azota al hijo, o que no le da de comer, o en fin, o el caso del crack con la mujer embarazada. La figura del subrogante. Eso no justifica para nada tener un comisario en la educación o policía educativa, que son los ministerios de Educación y Cultura, a los efectos de establecer estructuras curriculares en las instituciones, desde luego, estatales y también en las privadas. El abrir la energía creadora va a permitir mayores capacitaciones y mayores ingresos y menos problemas como los que he señalado recién. Adrián, no sé si hay una respuesta breve o algo de eso que quiera decir. Sí, a mí la figura del subrogante se me complica justamente porque es muy difícil. De nuevo, estamos introduciendo a otra figura, un adulto que desde afuera está decidiendo si ese niño, ¿verdad? A ver, yo estoy en Uruguay, estamos hablando de países que
que no están en esa situación en la cual el niño no va a la escuela o no come, ¿verdad? Es decir, dada una cierta seguridad, digamos, de que ese niño va a ir a la escuela o va a empezar su educación, creo que este planteo, que es muy provocativo, muy interesante en Uruguay, me parece a mí bastante un poco utópico, pero no importa, dejémoslo por las estructuras, ¿no? Bueno, ¿qué solución de fondo, digamos, hay para la infancia y la capacidad de que un niño que ya sabe lo que le gusta, que ya sabe si le gusta más pintar o tocar el piano o jugar al fútbol, tenga una cierta capacidad de decidir él, ella, y no un subrogante, un padre, una madre, un maestro, es decir, qué parte de su cerebro, qué parte de sus habilidades y qué tipo de vida va a querer tener. Es decir, la cuestión creo que es esa, ¿verdad? Como que la infancia es un periodo que nos queda sin resolver, digamos, diría filosóficamente, ¿verdad? Más que empíricamente. Pero era básicamente eso, digo, no es para que me dé ahora una respuesta, digamos, definitiva, son cosas en las que estoy pensando ahora. Gracias, Adriana. Bueno, José Alberto, respondí corto esta. Hay otra pregunta también en el chat. muchas gracias, Adriana. Con respecto a lo último que dijo, no dar una respuesta definitiva, como usted sabe bien, las respuestas nunca son definitivas. Siempre estamos abiertos a procesos evolutivos. Pero tal vez no fui suficientemente claro, porque ese chico que los padres no le permiten ir al colegio, usted dice que se le complica con el subrogante para ir a la justicia, pero la otra variante es que otro adulto, el comisario educativo del Ministerio de Educación, es el que detecta ese problema y lo intente corregir. Lo que yo estoy diciendo es que en lugar de que ser un comisario de la educación, sea el Poder Judicial, que habitualmente la figura del subrogante existe en el Uruguay y en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Lo que digo es usarlo para esto si es que hay abusos. Y usted decía, ¿cómo puede hacer para elegir el chico que prefiere, etcétera? Justamente lo que estoy señalando es que pueda elegir. Y elegir es entre todas las alternativas, no las que dispone la burocracia en los ministerios de Cultura y Educación. Es que pueda elegir en el campo más abierto que se pueda concebir. Gracias, Alberto. Bueno, tenemos una pregunta de Eduardo que comentaba que se trata de un caso extremo, por ejemplo, padres con 13 hijos que los educan en la casa y no les enseñarían a leer por su bien. ¿Se puede considerar que los padres tienen derecho a eso? ¿Quién define si la razón la tiene el padre o el subrogante? Si los padres plantearan que saber leer los corrompe, el subrogante tendría que ponerse por encima, y comenta que en este caso el Estado puede y debería definir algunos mínimos. ¿Qué le podría comentar respecto de eso? Tenemos que tener en cuenta, como decíamos antes, que el Estado son personas. El Estado es otro fulano, solo que tiene la fuerza y el poder de la violencia para imponer. Lo que estamos diciendo, en este caso, con la figura del subrogante, que siempre está presente, es que pueda, de forma independiente, la justicia resolverlo, en lugar de todo manejarse en el Ejecutivo, que sea el Ejecutivo el que establezca la pena, que sea el Ejecutivo el que descubra el asunto, en lugar de tener un proceso abierto. Desde luego que habrá muchos casos que son convencionales, que tienen que estar en manos de los padres. Cuánto es la cantidad de vitaminas y hidratos de carbono que hay que darle, cómo cortarles el pelo,
cuánto es la cantidad de veces que comen, qué lecturas tiene, por qué no lo obligaron, por qué no lo inducieron a leer tal cosa en lugar de tal otra. Hay cuestiones que están en el ámbito, por supuesto, privado, pero cuando hay claramente lesión de derechos, es que me parece que el Poder Judicial tiene que, en ese sentido, participar. Es un tema, desde luego, muy subjetivo, pero el punto central es que, desde luego, que se ha como endiosado a los ministros de Cultura y Educación, que van a tener el interés supremo en la educación de los chicos, más allá de los padres, cuando en realidad son los padres los principales, o los candidatos cuando son adultos, sin que les impongan distintas variantes. O sea, lo que estamos sugiriendo es libertad siempre y cuando no haya lesión de derechos. Maximizar la energía creadora en busca de la competencia y comprender que no hay algo dado, algo que ni yo ni ustedes podemos decir, esto es lo que hay que educar. Por eso cuando se dice, tenemos que sentarnos alrededor de una mesa y ver qué país queremos, ya empezó mal. No sé por qué sentado y no lo podemos hacer más expeditivo parado, digamos, ¿no? Pero, digamos, tenemos que ver qué país queremos. No, tenemos que dejar que la gente decida. Los valores centrales del país es el respeto recíproco. Lo demás debe estar en manos de cada uno. Y cuando hay lesión de derechos, tiene que haber el castigo inmediato por esa lesión, sea padres respecto de hijos, o padres respecto de hermanos, o con vecinos, o con desconocidos, o lo que fuera. Entonces, lo que quiero señalar solamente es que es una concepción autoritaria el politizar la educación y tener desde el vértice del poder impuestos estructuras curriculares y pautas. Ese es mi punto central, solo ese. Gracias, Alberto. Una pregunta más tiene que ver con lo que hablabas vos en tu libro, La educación en sociedad libre, y lo que has comentado en varias columnas. Es frecuente escucharte citar a Popper y cualquiera de los dos tomos de La sociedad abierta y sus enemigos, respecto del flujo del conocimiento en la sociedad, de cómo los sistemas, tanto políticos como civiles, se adaptan, y de cómo debiera ser, digamos, el intercambio de información para una sociedad abierta, para que no existan estos vértices digamos, de poder o verticalismos varios que terminan destruyendo, digamos, la convivencia en libertad. Respecto de, o sea, acá en Uruguay nosotros estamos experimentando también un proceso de, digamos que en materia de contenidos existen dos, en mi opinión al menos, existen dos grandes propuestas. Una es un modelo de educación, digamos, con propósito subversivo de las instituciones, como la educación para cuestionar, la educación para cambiar la sociedad, que eso viene pasando por la Escuela de Frankfurt hasta distintos pensadores de la educación a nivel latinoamericano, esa forma de entender la educación por un lado, y por otro también tenemos la idea de macroplanes que debieran de un modo casi que milagroso solucionar las carencias de las personas para insertarse, digamos, dignamente en la sociedad, para acercarse al mercado. Estamos oscilando entre estos dos polos en cuanto a contenidos. Y en relación con la sociedad abierta, quería preguntar cómo debieran, a su entender, determinarse los tipos de contenidos y métodos. Y en parte esto también es una pregunta porque el director del CODICEN, que también es un gran defensor de la laicidad en la educación, está hablando de una mayor autonomía para los centros, para los comités directivos, para determinar estos procesos y métodos, pero que quizás esté siendo un avance muy modesto. ¿Cómo entendería usted o qué le parece que debería ser el camino para que las instituciones realmente puedan proveer una educación, digamos, fortalecedora de las capacidades en un mundo así cambiante? Si es el camino un macro plan gigantesco de habilidades para el trabajo, si tiene que ser esta versión izquierdista de educar para cambiar la sociedad, o si habría una tercera forma que usted nos pudiera ilustrar de cómo facilitar, digamos, cómo armar los programas de modo tal que realmente los clientes finales y los educandos salgan beneficiados. Bueno, no sé si entendí bien esa reflexión, pero una manera
siguiendo la línea popperiana, de cambiar la mentalidad y favorecer sistemas abiertos y competitivos, dirigido a la gente que en la mayor parte de los casos son de buena voluntad, pero no han tenido la oportunidad de escuchar otras argumentaciones y otras líneas. Creo que una forma es la constitución de entidades o de grupos como el de ustedes, Agrupación Libertad, que hacen esfuerzos para abrir telarañas mentales y para despejar telarañas mentales y para tener nuevos cauces. Recién Adriana introdujo una expresión que dijo que veía utópico la libertad y la competencia. Es triste, en cierto sentido, que a esta altura consideremos utópico el tener una sociedad abierta, competitiva, pero de todas formas, en línea con lo utópico, que son los sueños, como ha dicho John Stuart Mill, toda buena idea pasa siempre por 3 etapas. 1, la ridiculización. 2, la discusión. 3, la adopción. Y una vez que se adopta, la gente la da por sentado y dice obvio, como si siempre hubiera estado. Pero no, es necesario argumentar. Y en ese sentido, de lo utópico, quiero poner el ejemplo de mi último libro, que acaba de aparecer, y que escribí un artículo justamente en El País de Uruguay sobre eso. El libro se llama Maldita Coyuntura, y era el título de mi artículo en el País, de hace una semana aproximadamente, porque hace una semana que apareció mi libro, editado por la filial argentina de Unión Editorial de Madrid, se llama Maldita Coyuntura, porque precisamente, al contrario de lo que hacemos en este Zoom y en esta reunión con ustedes, de debatir un tema de fondo, habitualmente la gente, o muchos colegas incluso, están enredados en temas de coyuntura y no debaten temas de fondo, como este, por ejemplo, de la educación. El editor de este libro, Maldita Coyuntura, me sugirió, dado que yo menciono el tema en el cuerpo del libro, poner en una de las solapas una frase que es la más linda que yo haya leído desde que nací. Y es de la izquierda revolucionaria, del Mayo francés, y es un graffiti que dice así: pidamos lo imposible. La frase completa es: seamos realistas, pidamos lo imposible. Y de tanto pechar las izquierdas, de tanto empujar, marcan las agendas y son, en este momento, en el llamado mundo libre, son realmente realistas por haber empujado. Y yo creo que los partidarios de la libertad, hay muchos que son timoratos, que son tímidos, que son vergonzantes, que quieren ir con lo políticamente correcto y no se animan y dicen, no, esto es muy exagerado, no hablemos de A, más bien hablemos de B, y después nos corren el eje del debate y marcan la agenda y tenemos que ir a C, a D, a E, a F y pronto estamos en Z. Es admirable la constancia y la perseverancia de la izquierda para lograr sus objetivos. Creo que los partidarios de la libertad deberíamos de imitar eso. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Y de tan realistas que son, logran marcar las agendas, porque van al fondo de los debates y no están con que el Producto Bruto subió el 2.1 y el costo de la vida, no sé qué cosa. Es interesante saber eso, pero no demorarse como si fuéramos perros histéricos que estamos en círculos tratando de mordernos el rabo. Tenemos que discutir temas como el tema que hemos discutido ahora. Ahora, con respecto a las distintas teorías, incluyendo la marxista, de a través de la educación cambiar los modos de vida, en fin, yo creo que es importante competir con teorías rivales,
Esto es, todas las concepciones deben ser abiertas y debe debatir y deben estar sujetas a refutaciones. Entonces, hemos observado, yo por ejemplo, yo completé 2 doctorados, como usted dijo ahí al principio. Pero si no hubiera sido por mi padre, que tuvo una paciencia infinita de mostrarme otros lados de la biblioteca, yo sería hoy probablemente trotskista o keynesiano, para ser benévolo conmigo mismo, pero no sería liberal. Adhiero a la tradición de pensamiento del respeto recíproco, que es otra forma de hablar de liberalismo, por mi padre, porque nunca oí desde la cátedra, nunca escuché desde la cátedra una explicación razonable respecto de la tradición de pensamiento liberal. Y por último, para cerrar esta reflexión que usted hizo, Juan, que hiciste, el positivismo ha entronizado mucho sus garras en este concepto, puesto que se dice, en realidad, una verdad, para que sea tal, tiene que ser verificable empíricamente. Morris Cohen, en Introducción a la Lógica, le dice a la contraparte que está diciendo que solo una verdad si es verificable empíricamente, oiga señor, eso que usted está diciendo no es verificable empíricamente, primero. Y segundo, como dice Popper, nada en la ciencia es verificable. Todo es corroborable provisoriamente, abierto a refutaciones. No sé si hay alguna pregunta más o un comentario de cierre para hacer. Estamos siendo las 20:15 horas. Puede haber algún comentario del público. Si vos tenés algún rato más, Alberto, o no, también está bueno para graduarlo, porque iba a ser de más o menos 1 hora la conferencia. No sé si hay alguien más está. ¿Qué disponibilidad tendría vos para unos minutos más de ping-pong o ya estaríamos cerrando? Bueno, no sé si no hay ninguna otra reflexión o crítica. Había una pregunta, para estar comentando acá sobre el tema de los mínimos. Es un chat medio extenso, están llegando, están agradeciendo mucho la invitación, la exposición del profesor Venegas. Pregunta Jorge, ¿qué idea sugiere para abrir camino a la reforma en sistemas tan centralizados? Nosotros habíamos empezado a sugerir sistemas más de tipo de mercado, de asignación privada de fondos públicos, que está en el programa nuestro de educación, para ir flexibilizando un poco el sistema medio soviético de enseñanza, darle más autonomía a los centros, esto lo está haciendo, pero ¿qué idea sugiere usted como para abrir esta reforma hacia una mayor libertad en sistemas centralizados como los de la educación pública? Yo creo que lo que dije antes, ¿no? Quiero repetir y dar el ejemplo de la Agrupación Libertad y tantas otras instituciones en la Argentina, por ejemplo, hay fundaciones e instituciones en Tucumán, en Santa Fe hay 2, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires, que hay chicas y chicos que son notables los trabajos que hacen, tesis doctorales increíbles, los seminarios que hacen. Hay algo, porque indudablemente para cambiar las cosas, lo más fértil es la cátedra, el ensayo, el libro, el artículo, pero hay mucha gente que no tiene acceso a eso. Entonces, resulta de una gran fertilidad, y lo aconsejo muy fervientemente, los ateneos de lectura. Esto es tomar un libro, bueno, por supuesto, en grupos muy reducidos, en casas de familia, de 4 o 5 personas eventualmente, que una expone, el resto debate, habiendo leído eso, y al año siguiente, de esos 5, cada uno hace un grupo de 5 y así sucesivamente. Es enormemente fértil esto, el efecto multiplicador en las reuniones sociales, en los lugares de trabajo, en las familias, en fin, es fenomenal esto, lo aconsejo, los ateneos de lectura. Es interesante, si se toma y se debate esta tradición de pensamiento liberal, tomar libros que abarquen una gran cantidad de matices y de terrenos,
para que nunca se piense que el liberalismo está concentrado en temas económicos, por ejemplo, sino tomar temas jurídicos, temas filosóficos, temas morales, temas del posmodernismo, temas del relativismo epistemológico, temas filosóficos de distinta naturaleza. Y es interesante en esas reuniones, si hay gente con inclinaciones artísticas que tienen especial sensibilidad, en fin, lo sugiero eso. Pero ya llegó la hora, como decía Juan, así que quiero despedirme, quiero agradecerle principalmente a Juan y a todos los que nos acompañaron, y no digo en la despedida todos, porque como decía Borges cuando se despedía de las audiencias, decía, no me despido de todos porque todos es una abstracción, cada uno es una realidad, así que le mando un gran abrazo a cada uno. Bueno, un abrazo para vos también, Alberto. Gracias por esta oportunidad que hemos también tratado temas no solo vinculados a la educación, también economía, cuestiones varias relacionadas con la libertad. En otra instancia quizás te estaremos llamando como para exponer y enriquecer algún debate, si te parece bien. Y bueno, gracias en nombre de la agrupación, de algunos de la mesa directiva que están acá. Pidió disculpas Isaac Alfí, que está en el interior ahora con mucho trabajo, manda saludos. Lo mismo Conrado Hughes, que es un referente liberal acá que te aprecia mucho, también te manda saludos, dice no puede estar, habló. El célebre Coni. El célebre Coni. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y estoy a la disposición de ustedes para cuando quieran hacer otro intercambio, porque ha sido un gran gusto y muchas gracias, Juan.